Partido Malvado Mexicano. Hola amigos y simpatizantes del Partido Malvado Mexicano. Se encuentra con nosotros el ingeniero Raúl. Raúl, un gusto saludarte, que nos saludas desde Australia. ¿Cómo has estado? Un gustazo, mi Carlos, acá desde el futuro, de hecho. Ya es un día más por acá. Acá es miércoles ya. Allá es martes. Exactamente. Perfecto, estimado. Oye, aquí pues molestándote un rato precisamente para hablar dos temas importantes, ¿no? Pues como bien sabes, pues este próximo domingo acá en México se celebran elecciones, ¿no? Se va a, se va a renovar la Cámara de Diputados, se eligen gobernadores, presidentes municipales, etcétera, ¿no? Y pues la situación económica, social, pues no está nada fácil, ¿no? Se ha vuelto bastante complicada con la presidencia. Pero quisiera tocar dos temas importantes, ¿no? Primero, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de México allá en el extranjero, sobre todo en un país ya desarrollado? Y por el otro lado, pues también hacer una comparativa importante de, pues, un país en vías de desarrollo como es México y todos los servicios y ventajas de un país ya desarrollado como es Australia, ¿no? Entonces, me gustaría abordar cualquiera de los dos temas, ahora sí que, más bien los dos temas, por donde tú quieras iniciar, estimado. Entonces, adelante, me gustaría escuchar tu óptica en este sentido. Claro que sí, Carlos. Pues mira, yo llegué a Australia hace 5 años, en julio de 2016. En el momento en que uno llega por acá, pues bueno, es para romper un poco el mito. Sí debo mencionar antes, hay un sentir de que a veces quien emigra a otro país, y sobre todo países que son desarrollados, tenemos una vida perfecta, ¿no? Y que todo es miel sobre hojuelas y que todo es mucho mejor. Sí, sí hay cosas, muchas cosas mejores, pero sí debo mencionar, antes de emitir mi opinión, que nosotros en muchas ocasiones también la tenemos complicada, ¿no? Es un cambio de país, un cambio de cultura, un cambio de idioma, un cambio de paradigmas completo. Es un shock cultural tremendo cuando tú cambias de país, sobre todo cuando vienes de México a un país desarrollado. Hay muchas cosas que se hacen diferente acá y que son un shock para uno, ¿no? Y en cierto momento, pues uno está en ese loop, en ese ciclo de aprender, de adaptarse, de pertenecer a esa nueva sociedad, y es algo complicado, ¿no? Entonces, cuando está uno dentro de ese ciclo o ese proceso, en ocasiones comparas demasiado, comparas mucho tu país anterior con tu país nuevo, incluso cuando viajas. La verdad es que yo he tenido afortunadamente la oportunidad de viajar a otros países y viajar bastante desde que yo me moví a Australia, y, y siempre es la tendencia a comparar. Y hay veces que el contexto de los países no es el adecuado para comparar, pero para fines de entender cuáles son los problemas que México podría abordar mejor, que podría resolver mejor, pues sí, vamos a hacer esa comparación. Nada más quería yo aclarar que no es estoy muy, muy consciente de que no podemos comparar México y Australia bajo los mismos términos, ¿no? Porque los contextos y las historias son muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eso para empezar. Y por el otro lado, pues cuando uno llega también por acá, pues sí, das seguimiento a las noticias, a qué está pasando en México, cuáles son las decisiones que el gobierno está tomando, y pues obviamente no va a faltar que pues lo comentes por acá con alguien, o que empieces a recoger opiniones de australianos, de personas de acá, y empieces a ver cuál es la percepción que hay en Australia acerca del gobierno mexicano, ¿no? Y bueno,
no sé si afortunada o desafortunadamente, ¿no? Mucha de la percepción que hay acerca de México, pues está basada en estereotipos clásicos mexicanos, ¿no? Y sobre todo creo que es peor en Australia, porque México está muy lejos y es un país que pues muchas veces no tienen ellos la oportunidad de visitar. Digamos, si viviéramos en Estados Unidos, es fácil darte una vuelta en México y ver cómo es la situación, ¿no? Pero estando acá, los locales tienen una idea de México muy estereotipo de México, ¿no? El país que vende drogas, ¿no? Los chistecitos de la gente de, ah, ja, ya tienes droga en la cartera, ¿no? Este tipo de cuestiones me llamaron la atención cuando yo llegué acá. Para ellos somos un país que trafica drogas y que somos muy inteligentes y que siempre le buscamos dar la vuelta a las cosas. A lo mejor es verdad, no lo sé, ¿no? Y, y fíjate que algo muy interesante también, yo vivo en Sydney. Sydney, Australia, es considerada una de las ciudades más multiculturales del mundo. Entonces, hay veces que organizas una carne asada o organizas una cena o una reunión con amigos y te encuentras en la mesa sentado con amigos de distintas nacionalidades. Y eso es padrísimo, ¿no? Eso a mí me gusta mucho de Sydney y eso te da también una visión de cómo piensan las diferentes culturas, ¿no? Porque puedes estar a la mesa con un australiano, con un chino, con un japonés, con alguien de Irán, con alguien de Afganistán, de Rusia, europeos, incluso de África, ¿no? Tengo una amiga de Marruecos, y todos esos diferentes puntos de vista son muy interesantes, ¿no? Eh, entonces, yo te puedo decir que de todos esos puntos de vista, siempre las personas lo contrastan con su gobierno de sus países de origen. Tengo un compañero de trabajo que él es de Ucrania, entonces con él me siento y hasta echamos café, ¿no? Y cuando platicamos de los gobiernos, yo me quejo del mío y él se queja de su gobierno, y porque ambos gobiernos, ¿no? De repente toman decisiones que no nos parecen bien, ¿no? Y entonces en eso coincidimos mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo discuto temas de mi gobierno con alguien de Europa, por ejemplo, yo compartí departamento con una pareja de Bélgica y yo les comentaba muy seguido sobre temas políticos de México y en un momento en que ya no quieren escuchar más, ¿no? Ellos, por ejemplo, ciertas decisiones del gobierno que parecen que son como un chiste, ¿no? Oye, que creo que lo que hizo López Obrador hace un tiempo fue que suspendió los apoyos, ¿no? A las mamás solteras o algo así. La verdad, una disculpa, no estoy tan bien informado últimamente, he estado Sí, un poquito como desconectado, pero, pero en ese tiempo, yo comentando este tipo de decisiones con la gente acá, ellos lo consideran como un chiste. Ellos están como, no puede ser. No puede ser que haya hecho eso, no puede ser que se haya tomado esa decisión. ¿Cómo crees? Me estás bromeando, ¿no? Es un fake news, ¿no? No es verdad. Y esa es más o menos la percepción acá. Para ellos es, ¿cómo es posible que, que un político en México pueda hacer eso? Tienen demasiada libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, mi Carlos? Así las cosas, ¿no? No sé si por ahí va más o menos lo que me querías preguntar. sí, exactamente, Raúl. Hace bueno, cuando inició su gobierno, Andrés Manuel efectivamente le quitó apoyo pues, a madres solteras, quitó apoyo para las guarderías de las madres solteras, también hizo un recorte para los medicamentos que se les suministran a los niños con cáncer. Pues a raíz de eso, pues también han muerto poco más de 1,600 niños. Eh, y te preguntaba también un poco esta situación de cómo nos ven en el extranjero, porque es evidente pues que pues somos el hazme reír, ¿no? Afuera.
el 10 de mayo, Andrés Manuel hizo casi un carnaval, ¿no? En Palacio Nacional, bueno, un festival casi para las mamás, festejando a las mamás, pero afuera del Palacio Nacional pues estaban muchísimas madres pues reclamando a sus hijos desaparecidos, a sus esposos desaparecidos o asesinados, y al día siguiente prácticamente el periódico El País español pues sacó una portada en donde decía que circo en Palacio Nacional, ¿no? O sea, hazme favor, o sea, como circo en Palacio Nacional, ¿no? O sea, donde reside el poder ejecutivo es el circo, ¿no? Entonces, y bueno, y una que acaba de sacar el Economist hace un par de días, donde lo llaman el falso Mesías, ¿no? Entonces, vaya, sé que la imagen de nuestros políticos en el extranjero no es buena, pero con este cuate, pues bueno, nos fuimos para abajo, ¿no? Entonces, Claro, claro. ha estado impactando, las decisiones de Andrés Manuel han estado impactando principalmente a la gente de escasos recursos, Sí. y pues ahora sí que con un gobierno como el de él, pues populista, pues ahora sí que los pobres se hacen más pobres y los ricos pues más ricos, ¿no? Entonces, bueno, y hasta cierto punto también ya está empezando a afectar a los ricos en el sentido de las reformas o las leyes que él ha estado pasando, ¿no? En el Congreso de la Unión. Entonces, pues por ejemplo, una muy importante que acaba de ver hace un mes es una de la reforma a la ley este, eléctrica, ¿no? La industria eléctrica, también a la ley de hidrocarburos, entonces donde prácticamente le quiere quitar pues mucho espacio a la iniciativa privada y el gobierno quiere acaparar todo, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás cómo está la iniciativa privada ahorita, cómo está saliendo capital del país, o que prácticamente, pues, que cuando el gobierno quiere acaparar todo en zonas estratégicas o en áreas estratégicas, pues a dónde te volteas a ver, pues luego vamos a rumbo a Venezuela, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Se comenta también, por acá. Digo, entre mis conocidos y mis amistades, también tengo conocidos de América del Sur, Colombia, Perú, Venezuela, Chile. Entonces, platicando con personas de Venezuela sobre esta situación en México, pues su reacción es, ¿no? O sea, es como vas por el mismo, esas cosas me suenan ahora sí que parecidas a lo que ocurrió en Venezuela hace años, ¿no? Cuando empezaba esta situación actual con Venezuela. Eh, y fíjate que es un tema de que, por ejemplo, el presidente va y saluda a la mamá del narcotraficante más poderoso ¿no? de la zona. Este tipo de cosas acá se ven muy claras. O sea, para la gente cuando ven esas cosas acá, claro, obviamente desde la óptica de alguien que ha vivido en Australia y que nunca ha visto este tipo de cuestiones, para ellos es muy claro que el gobierno está coludido, por ejemplo, con el narcotráfico. Y para ellos la idea de un gobierno en Latinoamérica es que el gobierno nunca está desligado, ¿no? del narco, por ejemplo. Entonces esa es la idea que tienen. Tal vez no estén tan mal, ¿no? Esa es la cuestión. Pero fíjate que yo creo que algo interesante que yo he visto en Australia es el gobierno toma en cuenta a la gente y hay una igualdad que yo no había visto antes. Y lo explico cómo está este asunto. Digamos que el tema de los salarios en Australia es un país caro y es un país donde la mano de obra es de las más caras del mundo, pienso yo. Por ejemplo, digamos, para contratar a un electricista que te instale algo en tu casa, eso te va a salir caro. La hora del electricista es
es de hecho cara, ¿no? Y digamos, si una persona se dedica a la carpintería o a conducir un autobús, un chofer de autobús, su salario va a ser de hecho muy bueno. Y de hecho con su salario él puede pagar una renta muy decente y tener una vida muy decente. Entonces tú te encuentras con casos en donde yo como un ingeniero en sistemas, todavía hasta el año pasado, hace 2 años, mi salario era menor que el de un chofer de autobús. Y aún así pues, los salarios son suficientes, ¿no? Para vivir bien, ¿no? Y para incluso tener tus momentos de distracción, de viajar, etcétera. Eh, entonces eso a mí me pareció muy, muy interesante de Australia. Es un tema de que tú vives en un, digamos, en un complejo de departamentos, ¿no? En donde tienes todas las comodidades y tu vecino es un chofer de autobús. Y yo estaba, eso me voló la cabeza, ¿no? Cuando yo me di cuenta de esto, dije, bueno, esto es una igualdad que no hemos logrado en México, ¿no? Es el tema de que, pues tú eres un chofer de autobús, tú ni me hables, ¿no? En el tema de clase media a clase baja hay un gap, hay un abismo entre ellas, y entre clase media y clase alta pues, hay también un abismo, y cada vez el abismo se hace más y más grande, y eso provoca mucha división en la sociedad, ¿no? Exacto. Y eso es algo que desde mi perspectiva, con estos 5 años que yo he podido como que extraerme un poquito y ver desde acá, ¿no? Desde otra óptica, ver cómo es la situación en México, a mí me parece que es uno de los problemas más graves que México tiene, el hecho de que su gente no está unida. Los mexicanos no están unidos, eso es un problema. Porque entonces decía mi abuelo, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Un dicho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando la gente no está unida, cualquier gobierno, de cualquier persona que no está preparada, que no está comprometida a hacer bien las cosas o que no puede porque no tiene la capacidad de hacer bien las cosas, pues va a tomar ventaja y va a tomar partido de esa situación. Estoy no solamente hablando de López Obrador, sino de cualquiera que venga, va a tomar o va a estar tentado a tomar ventaja de esta situación. Entonces, creo que el problema va más profundo desde mi punto de vista. Obviamente, todo esto es una percepción personal. Podría estar a lo mejor equivocado o podría ser más compleja la realidad, ¿no? Pero así es como yo lo veo. En Australia, digamos, si están haciendo una obra digamos, en la calle de junto, tú vas a recibir en tu correo una carta en donde el gobierno te explica, mira, estamos haciendo esto, 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 esto. Métete aquí, te pasan un link de internet, métete aquí si no estás de acuerdo y manifiesta tus desacuerdos ahí. Y entonces si hay suficientes desacuerdos, vamos a suspender la obra. Y yo estaba feliz, ¿no? Oye, gracias por preguntarme, no me lo merecía, ¿no? Pero momento, sí, sí te lo mereces, esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque tú eres el que está pagándole el salario a estas personas. Entonces ellos te tienen que dar un buen servicio, ¿me explico? Y por otro lado sales a la calle, ves tus impuestos aplicados. En Australia vas a pagar entre un 35 y un 45% de tus ingresos en impuestos. Y la gente les va a llamar la atención esto, ¿no? Dios mío, es muchísimo dinero, ¿no? Sí, pero lo vas a ver reflejado en todo, ¿eh? Hasta en una caminata por el parque. Oye, tengo sed, hay una toma de agua ahí donde puedes rellenar tu bote de agua. O sea, es un tema de que el servicio que el gobierno te está dando se puede palpar, se puede ver y puedes ver que tus recursos realmente se están utilizando para darte una calidad de vida superior a la que en mi caso yo tenía antes en México. Y mira que yo no vivía mal en México, pero el tema es esa igualdad y esa calidad de vida se pueden ver mucho más palpables en Australia. De hecho, Australia tiene 3 ciudades en el ranking, en el top del ranking de mejor calidad de vida,
Creo que Brisbane está ahí, Sydney está ahí y Melbourne está ahí. Entonces estas 3 ciudades están creo que en el top de los 10 ciudades en el mundo con mejor calidad de vida para vivir. Entonces es algo que también me llamó mucho la atención cuando yo llegué a Australia. Y después el año pasado, en 2020, en marzo del 2020, tuve la oportunidad de viajar a Cuba y ver una situación totalmente diferente, ¿no? Es una igualdad muy diferente, ¿no? Es una igualdad en donde yo soy el gobierno y ustedes son la gente y ustedes son todos iguales, pero no todos somos tan iguales, ¿no? Porque el gobierno o la gente del gobierno viven pero súper bien, ¿no? Y ellos viven como ricos, como millonarios, pero la gente abajo la pasan mal. Pero con Cuba yo me di cuenta de una diferencia muy, muy importante. En Cuba yo me di cuenta que la gente es muy, muy, muy unida, muy, muy unida. Se ayudan mucho, se soportan mucho. Eh, son de verdad personas, una sociedad muy, muy unida. A mí me pareció increíble cómo entre ellos se protegen, cómo entre ellos se quieren, se ayudan. Y yo eso no lo veo en México, o no lo percibí yo en México. Para serte muy, muy honesto, creo que México es un país que necesita entender que para vivir en sociedad o la vida en sociedad implica pensar en el otro. También tuve la oportunidad de viajar a Japón. Y Sí, bueno, ¿qué te digo? ¿Perdón? vi varios de tus viajes ahí en YouTube precisamente. Sí, hago algunos blogs de viajes ahí que me gusta documentar mis viajes como un recuerdo y también para compartir con otros, para que se animen si tienen la oportunidad a viajar, porque te da un contexto muy, muy interesante de cómo se hacen las cosas en otros países, pero además cómo es lejos del gobierno. Si tú quitas la vista del gobierno, te vas a ver que vas a darte cuenta que cómo es la sociedad, cómo está tejido, cómo es el tejido social, es súper, súper importante, es muy, muy importante. Es más importante que el gobierno. El gobierno ya va a ser un resultado de eso, me explico. Pero cómo es el tejido social es realmente, eso va a determinar muchas cosas. Va a determinar calidad de vida, va a determinar oportunidades, va a determinar eh, éxito económico, etcétera, del país, pienso yo. Eh, me he dado cuenta que los países, o al menos de los que yo he visitado, los que son exitosos, pues la gente trabaja mucho, ¿no? En Japón, digo, se trabaja, pero yo creo que más que en México, ¿no? En México trabajamos mucho, somos muy trabajadores, pero hay que ver qué nos está faltando, qué nos está faltando. Yo creo que más que elegir o votar por un partido, por un candidato que nos cae bien, por un futbolista o un actor o quien sea, necesitamos personas que sean capaces, porque no es un rol fácil el del gobierno, el de dirigir a un país. Yo creo que se necesita una persona preparada, una persona que tenga la capacidad de asumir todas esas responsabilidades y que tenga la visión de llegar a donde la sociedad quiera llegar. Porque la visión la tiene que poner la sociedad, no el gobierno. El gobierno no te tiene que decir, vámonos, vamos para allá. Es la sociedad la que debe decir, oye, maestro, queremos ir para allá, te ponemos aquí para que tú nos dirijas esta visión, para que tú gestiones esa visión. Tú eres un gestor, me explico, porque tú tienes la experiencia, estás preparado para esto, para el otro, entonces tú vas a gestionar este asunto. Pero estos cuates, yo lo que estoy viendo es que no gestionan ni siquiera con la pandemia, no supieron gestionar el asunto, con darle mantenimiento a una línea del metro, no supieron gestionar ni eso, ¿no? No son gestores, no son personas que tengan la experiencia o la preparación para gestionar un país. Esa es la cuestión, ¿no?
Exacto. Entonces, Raúl, tú comentabas así, perdón que te interrumpa, un punto muy importante de la unión, de la cohesión de la sociedad, ¿no? Y es precisamente algo que este gobierno en lo contrario, obviamente se ha dedicado a hacer, ¿no? Si de por sí la sociedad mexicana ya estaba dividida, como bien tú lo comentas, con este gobierno que tenemos, que encabeza Andrés Manuel, se ha dividido aún más la sociedad, ¿no? Llegó con ustedes los ricos, nosotros los pobres, ustedes los malos, nosotros los buenos. Entonces, cada vez con esta división que se ha encargado de hacer más notoria el presidente, pues se está generando mucho conflicto entre la sociedad, ¿no? Y bueno, eso está afectando demasiado porque no nada más se traduce pues en la gente, ¿no? Sino también se traduce en la inseguridad que pueda vivir un país, ¿no? Porque cuando la gente está tan resentida o empiezas a generar esos resentimientos, pues se va a traducir pues en inseguridad, ¿no? Prácticamente, entre otros resultados. Pero sí quería hacer notar este punto importante que tú comentas de la unión de la sociedad, ¿no? Que sí va a marcar una diferencia importante en un país. Y pues bueno, aquí el gobierno parece que quiere hacer lo contrario, quiere hacer marcar las diferencias que hay entre la gente, ¿no? sí, 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 definitivamente. Creo que eso es uno de los problemas que más le duelen a México, pienso yo, desde mi perspectiva. Y no es que Australia sea un país perfecto, obviamente el gobierno acá tiene sus corrupciones y tiene sus escándalos, desde luego, ¿no? Eh, pero digamos, se percibe un respeto por, por lo ajeno, me explico. Tú puedes en Australia dejar tu bicicleta, ¿no? Claro que sí se la roban, no digo que nunca pase, ¿no? Pero tú puedes con confianza dejar tu bicicleta afuera mientras tú entras a comprar tus cosas al súper, al supermercado o lo que sea y sales y ahí está, ¿no? Y claro que ha pasado que se las roban, pero al cuate lo agarran, ¿no? Y Es, ya, es lo que te iba ¿no? a preguntar, es lo que te iba a preguntar precisamente, Raúl, en este sentido de la administración o impartición de justicia. Pues bueno, la pregunta es obligada, ¿no? Supongo que allá sí tiene, por lo que tú me comentas, allá sí hay un sistema de verdadera impartición de justicia, ¿no? No hay ese miedo de denunciar porque a lo mejor la autoridad no va a hacer nada o porque a lo mejor la autoridad está coludida con los que te robaron, en este caso la casa, la bicicleta o mataron a tu familiar, ¿no? Entonces, la impartición de justicia es, bueno, más bien iba a decir abismal, pero puedo decir, en México prácticamente ya no hay una administración de justicia, ¿no? Sí, están rebasados. Y pienso yo que están rebasados. Ellos no pueden ya atender tantas denuncias y muchas denuncias no se hacen ya porque pues, ¿para qué voy a irme a formar ahí un día, ¿no? Y hacer declaraciones y demás? Pues sí es nada más trámite y no sé que no va a pasar nada, ¿no? Exacto. Entonces optamos por mejor cerrar nuestros núcleos, cerrar nuestro núcleo familiar, encerrarlo y ser desconfiados de los demás, mantener círculos muy, muy herméticos, ¿no? Para evitar arriesgarnos. Nos vamos a cuidar unos a otros, pero es solamente aquí mi familia. Y los que son de afuera, aguas, y etcétera, ¿no? Entonces, eso también promueve esa división, ¿no? El hecho de no sentirte seguro, el hecho de, por ejemplo, de que las mujeres no puedan salir y estar tranquilas sin que se les acose, sin que se les diga, sin que, ¿no? Es un tema de respeto básico, ¿no? Es un tema de que respetas al otro o no, respetas a tus compatriotas, porque todos estamos en el mismo barco, ¿no? En el caso de los mexicanos, o sea, estamos en un mismo país, estamos forjando una misma sociedad. Lo que haga tu vecino te va a afectar a ti. Eso es un hecho, eso es algo que hay que entender. Y para eso está la sociedad. La sociedad en realidad es un conjunto de personas que se unen bajo un fin común. ¿Cuál es el fin de México? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la sociedad mexicana?
¿Cuál es el fin? ¿A qué queremos lograr? ¿A dónde vamos? ¿No? Entonces, esa es la pregunta que habría que reflexionar, ¿no? ¿A dónde vamos? Y tenemos que ir todos. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque no se trata de que este es mi candidato y este es el tuyo. Entonces, si gana este, yo estoy enojado, o si gana el tuyo, yo estoy enojado porque, pues, ¿por qué? Yo quería que ganara el mío. Acá el tema tiene que ser, ganó el tuyo. ¿Por qué? Porque somos una democracia y la mayoría eligió a este cuate. Entonces, ok, las elecciones ya pasaron. Este cuate ya es el gobierno. ¿Cómo le vamos a hacer para vigilar que ahora este cuate haga bien las cosas? Creo que así tendría que ser la situación, ¿no? Tendría que ser más de que no es una competencia entre los mexicanos, entre qué candidato es mejor o cuál es peor. Es más bien un tema de vamos a elegir al que creamos que es mejor y cuando alguien gane, pues vamos a jalar parejo, vamos todos juntos a asegurarnos de que las cosas se hagan bien y a respetarnos unos a otros, porque todos tenemos una opinión, pero la clave aquí para poder expresar bien las opiniones y poder salir adelante y llegar a acuerdos es respetar la opinión de los demás. Y yo cada vez veo más y más división entre las opiniones de los mexicanos y ataques de unos a otros, y así jamás vamos a llegar a nada. Es una sociedad que se está dividiendo más. Y pues, ¿en dónde va a terminar eso? ¿No? Si vas por la carretera y ves un letrero que dice Despeñadero en 10 kilómetros y sigues manejando por ahí, pues vas a llegar, ¿no? Vas a llegar al Despeñadero. Entonces, creo que desde mi perspectiva, creo que así tendría que ser, buscar esa unidad, ¿no? Como mexicanos, pienso yo. ¿Tú qué opinas, mi Carlos? Totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Ahora sí que somos una... Primero, yo estoy convencido que hace falta sociedad en este país, ¿no? En México. Hace falta sociedad, que la gente sea unida y haga valer sus derechos, ¿no? No que vaya con la regada, ¿no? Y mientras yo esté bien, pues todo lo demás no importa, ¿no? Tiene que haber una unión, ¿no? Y esa sociedad tiene que estar por arriba del gobierno, ¿no? Pero pues desgraciadamente no es así. Se ha estado dividiendo mucho la sociedad mexicana, pero también puedo decir que tristemente auspiciada por el gobierno, ¿no? No es posible que un gobierno venga a dividir a una sociedad, ¿no? Y seguir el principio divide y vencerás, ¿no? Como si fuera una batalla, ¿no? Por eso no salimos adelante como país, ¿no? Entonces, sí quería platicar contigo en este sentido porque es importante hacer una reflexión en este sentido eh, como país, como gente, como sociedad, como gobierno, de cuál es el rumbo que queremos marcar en estas elecciones, ¿no? Porque pues probablemente sea nuestra última oportunidad, ¿no? Por todo lo que también se ha escuchado, ¿no? No sé, para también comentarte poco, pues entre broma y broma, pues también el presidente ha estado subrayando que la reelección, que para modificar la constitución y ampliar su mandato. Entonces, bueno, pues imagínate, económicamente no vamos bien, en seguridad pues estamos muy mal, ¿no? La pobreza ha aumentado. No escuchas a un presidente, al presidente que encabeza ahorita el Ejecutivo, pues que probablemente quiera reelegirse, pues ahorita estamos dando el grito en el cielo, ¿no? Entonces, sí es importante que este domingo 6 de junio, pues en México se dio un voto razonado, eh, Sí, que reflexionemos todo lo que nos estás comentando, ¿no? Porque todo el mundo quisiéramos vivir pues en un país mejor, ¿no? Con mejores oportunidades, donde sí se nos respeten nuestros derechos, donde podamos salir a la calle sin el temor de que nos vaya a pasar algo, ¿no? Votar no nada más apasionadamente por un candidato, como dices, ¿no? Salirnos de ese cuadrado que nos han querido imponer y votar, hacer un voto más allá, viendo para dónde va el rumbo, ¿no? De nuestro país. Entonces era sí, sí. importante comentar esto contigo, Raúl, nos iluminas bastante en este sentido. Y esta comparativa sí es importante. Como bien comentabas desde un inicio, pues no se puede comparar un país como de México con Australia,
¿no? Pero, pues sí era importante todo esto que nos estás comentando, esta reflexión, porque tú eres un mexicano, pues que ahora estás en Australia, ¿no? O sea, eh, tu análisis está más enfocado, ¿no? Con los pies en la tierra, ¿no? No eres alguien nada más de allá que pues nada más puedes dar una opinión de algo que probablemente se escuche de México, ¿no? Sino que ya viviste de acá y ahora estás allá y la opinión es totalmente objetiva, ¿no? Sí, pues yo te agradezco, mi Carlos, por la oportunidad de compartir las experiencias que yo he tenido. Y sí, estoy de acuerdo contigo, se tiene que hacer un voto no por desquitarse con alguien, no por venganza, no por coraje, no por pasión, se tiene que hacer muy razonado y obviamente es muy sano que una sola parte no tenga todo el poder, sino que esté distribuido, es lo más sano, en mi opinión, Exacto. sería lo más sano. Somos seres humanos y al final el poder corrompe, ¿no? Entonces, cualquiera que tú digas, ese cuate es muy decente, dale todo el poder y verás cómo se le quita lo decente. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, es eso, ¿no? Y el hecho de que en Australia el gobierno pelea por la gente, no creo que sea porque es un buen gobierno. Creo que es porque el gobierno teme a la reacción de la gente. Y creo que esa es la clave, ¿no? Acá el gobierno pues te pone tus vacunas, te organiza bien todo, te dan un servicio muy bueno, por ejemplo, para el tema de impuestos, para el tema de salud, tenemos aplicaciones, tenemos notificaciones, ellos te están dando un servicio todo el tiempo, te llaman, a mí me llamaron, oye, Raúl, ¿cómo estás? Sabemos que acabas de emigrar al país, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud mental? Y yo estaba, ¿en serio? ¿No? Entonces, si queremos un gobierno que cuide así de nosotros, no, creo que no va a pasar porque el gobierno sienta el llamado de Dios de que tiene que hacerlo. Creo que si eso pasa es porque el gobierno siente esa responsabilidad, que tiene esa responsabilidad con la gente y porque si no lo hace, la gente se lo va a exigir y se lo va a exigir de una manera rotunda, tajante, ¿no? Entonces creo que es así, es por eso, ¿no? Esa es la razón. Exactamente, Raúl. Pues te agradezco mucho tus comentarios, esta comparativa. Creo que también andas ahorita ya un poco corto de tiempo, ¿no? Por tu trabajo, pero Y ya me toca ir a trabajar. te agradezco mucho tus comentarios, el tiempo que te tomas para platicar con nosotros, con el Partido Malvado Mexicano. Y pues esperemos que estos comentarios sirvan a los que nos ven para que este domingo se reflexione el voto. Así que muchas gracias por tu tiempo, Raúl. Y pues a los militantes del Partido Malvado Mexicano, acuérdense que somos malvados, pero no mentirosos. Eso es ser bastante honesto, ¿no? Partido Malvado Mexicano.